Salmo capítulo 92, versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como la de un búfalo, y seré ungido con aceite fresco. Entonces, como dije al principio, hoy quiero hablar de lo que es la fortaleza y qué importancia tiene en el cristianismo. Y créanme que es muy importante porque podemos comprender muchas cosas. ¿Y qué relación tiene con la debilidad? Fortaleza, debilidad, son dos contrapuntos, ¿no es cierto? O sea, es un contrapunto. Una fortaleza puede ser algo positivo o puede ser algo negativo. Depende de cómo lo canalices. Puede ser algo fuerte, puede ser algo bueno, o puede ser algo negativo, ¿no es cierto?, que te tire en lo profundo de la mar. Y muchos, ¿no es cierto?, al no conocer su mundo interior, tienen ese problema. O bien puede ser la capacidad para superar las dificultades. Fortaleza. Tu fortaleza puede ser tu debilidad. Y segundo, tu debilidad puede ser tu fortaleza. ¿Cómo puedo entender esto? Bueno, obviamente, cuando una persona se cree fuerte en su capacidad, se siente seguro. Pero es una debilidad. Porque al no conocer las circunstancias, al no conocer con lo que te enfrentás, esa seguridad puede venirse abajo. Y segundo, tu debilidad puede ser tu fortaleza. Es como un alcohólico en recuperación. Utiliza muchas veces, hay terapias que se utilizan de esta manera, que se logran de esta manera. Cuando ve el alcohólico en recuperación, ve una botella, tiene dos opciones. La primera es decirse a sí mismo, no, voy a esperar una hora más. Y cuando pasa la hora, llega de vuelta a la botella y repite lo mismo. Voy a esperar una hora más. Hasta que logra completar el día. O puede ser que se deje arrastrar por la tentación. Por eso dije dos opciones. De la misma manera, en nuestra fortaleza interior. Muchas veces, nuestra fortaleza puede ser nuestra debilidad. Y nuestra debilidad puede ser nuestra fortaleza. Cuando nos enfrentamos a circunstancias que sabemos que somos incapaces, ¿no es cierto?, de poder llevar adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no es mi capacidad, aunque Dios puede usar mi capacidad, por eso debo prepararme. Pero la preparación que debo tener es la preparación espiritual. Pero si no hay un convencimiento de la palabra y de la escritura, esa fortaleza espiritual no se logra. Porque todo pasa por el entendimiento. Si fuera todo como revelación, Dios no hubiera plasmado en la Biblia su voluntad. Y todos tendríamos la facilidad de recibir la parte en revelación de Dios. Entonces todo pasa por el entendimiento. Si el entendimiento está obstruido o hay algo que no, de repente está trabado, es como un canal que está sucio o a lo mejor está tapado, y no fluye la palabra, o fluye hasta cierto punto, pero después ya no fluye más. Es como aquellas personas que escuchan lo que les conviene y lo que no les conviene no lo escuchan. Acá no hay términos
humanos. Y por ende, al no haber términos humanos, nos ajustamos a los términos divinos. Y los términos divinos a mí me dicen que yo debo aceptar todo o nada. Ahí empieza a levantarse algo dentro mío, que es el poder del Espíritu Santo fluyendo como ríos de agua viva. Y Él lo declaró en el momento en que muchos sacerdotes derramaban agua, simbolizando el poder de Dios y la misericordia del Señor, la limpieza espiritual, la santificación, en un momento de la fiesta. Y el que quiera beber de mí, correrá de su interior con ríos de agua viva. ¿Cuándo se activan esos ríos? Cuando nosotros empezamos a tener conciencia de que hay un mundo espiritual y que se rige por leyes, y en estas leyes yo estoy incluido y no excluido, y debo ajustarme a eso. Por eso debo conocer, yo por eso debo entender dónde está mi fortaleza. Mire lo que dijo Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, y vamos a entender este versículo bíblico que dice lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en la debilidad. Escuche, a un tipo, a una persona que antes de convertirse a Cristo era una persona preparada para la guerra, en las artes de la guerra, esas serían las artes marciales. Era una persona que estaba preparadísima. No se crea que esto es así nomás. Pero él dice, me gozo en la debilidad. ¿Qué estaba diciendo? Que antes era fuerte, pero que ahora estaba dependiendo de la fuerza de Dios. Por ende, mi fortaleza es mi debilidad. Primer punto. Segundo punto, es la afrenta. Cuando vos achicás a las personas, cuando vos la tomés como basura, Él tenía como basura a la iglesia, como inmunda, como herejes, y la perseguía, y las castigaba duramente. Pero Él dice, en la afrenta, porque antes hacía eso, pero ahora estaba recibiendo lo que antes hacía. Entonces se goza cuando Él ve, como en una botella, Él ve que de repente están insultándolo, agrediéndolo verbalmente, diciéndole que no sirve para nada, que es un infeliz. Él está viendo lo que él hacía y como él insultaba y decía a las demás personas, entonces se gozaba en la afrenta. Entienda la palabra. En las necesidades, porque a él nunca le faltó nada. Era ciudadano romano, era judío, de la tribu de Benjamín, pero era ciudadano romano, nacionalizado ciudadano romano, por ende tenía muchos derechos. Y un ciudadano romano no era pobre, no le faltaba nada, tenía todo lo que necesitaba y aún más. Ese era Pablo. Pero él decía, en las necesidades, porque antes no las pasaba y no sabía lo que era. Por eso, por ende no había empatía. Cuando yo veía a las personas pobres, decía, están pobres porque han pecado. Pero ahora me pongo en su lugar. Me gozo en las necesidades, en las persecuciones.
porque él le perseguía a la iglesia, pero ahora él era perseguido. Los mismos judíos, sus compañeros, aún sus amigos y algunos parientes que él tenía, los perseguía a él. Y no era precisamente para hacerles caricias, sino para matarlo, porque sabían que Pablo, en su estado original, se iba a defender y muy bien. ¿Atendió? Ahora estaba siendo perseguido y se gozaba en eso. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Me está entendiendo? La fortaleza no radica en los músculos que tenés, ni en la inteligencia que podés desarrollar, ni en el hablar que podés expresar. La fortaleza es algo que Dios le colocó al hombre para que sepa gobernar al mundo, para que extienda su reino, su misericordia. Fortaleza tiene que ser la característica principal de una persona ganada, ¿no es cierto?, por la sangre de Cristo, ganada y lavada por la sangre de Cristo. Cuando hablamos de fortaleza, nos referimos al aspecto de la vida, de la personalidad del individuo. En la medida que nos permitimos superar los problemas, nos fortalecemos. Pero en la medida que nos desesperamos en los problemas, nos debilitamos. Los problemas tienen que haber. Los problemas están para solucionarlos. Eso dice la lógica. Los problemas son parte de la vida diaria. Si no fuera así, todos seríamos perfectos. Lamentablemente no somos perfectos y por ende vamos a tener problemas. Entonces, cuando más le permitamos a nuestra capacidad interior que tome dominio y control para superar los obstáculos, tanto más fuerza vamos a tener. Para mí, un problema es la oportunidad que yo tengo para desarrollar más fe. Pedro lo decía de esta manera: amados, no os sorprendáis, del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontece. Quiere decir que antes de que sucediera las persecuciones por Asia Menor, antes de que sucedieran las persecuciones en Roma, en Chipre, en Antioquía, en Macedonia y en esos lugares, antes de que ya estaban advertidos, había una advertencia. Esto tenía que suceder. Esto tenía que suceder. Hoy en día, la Biblia te advierte, te dice: hay peste, hay hambre, hay inundaciones, hay problemas climáticos, hay de acá, hay de allá. Pero no tomes esto como algo extraño, como algo que no esperábamos esto. Yo pensé que esto iba a suceder de acá a 20 años. Sin embargo, dice, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Porque se le dijo bien. Y cuando acontezca el arrebatamiento de la iglesia, ¿qué va a suceder con aquellas personas que no están esperando?
Ah, pero yo escuché a ese predicador loco, a ese que siempre me está soltando. Pero no le hice caso. Creía que era algo más, como que cuando me invitan a predicar, a mí hay personas que son así, me invitan a predicar y voy a bajar por internet una predicación. Y voy a hablar de una realidad que yo no vivo. Y así está el cristianismo hoy en día, adorando a un Dios que no conocen. ¿Cuántos de ustedes ayunaron 20 días? Una semana. 3 días, 40 días. Vamos. Si comparamos el cristianismo de hace 2000 años atrás, se la pasaban ayunando, orando, buscando la presencia de Dios. Claro, no tenían internet, no tenían celular, no tenían televisión, entonces obviamente se la pasaban ayunando. Necesito todas esas cosas. ¿O es como la botella? Tengo 2 opciones. O digo dentro de una hora, o cedo a la tentación. Entonces, la otra mitad del versículo que estamos leyendo, de este pasaje, sino gozaos por cuanto sois partícipe de los padecimientos de... ¿Cuánto entienden eso? ¿Cuánto entienden eso? En vez de andar plagueándote, cuando tengas un problema, gózate. Porque es necesario que vos domes al hombre viejo. Es necesario que esos caprichos salgan. Es necesario que ese orgullo se muera. Es necesario que esas ideologías de otras entidades, porque ni iglesia quiero, ni siquiera quiero decir que iglesia, han dicho. Vamos a la Biblia. No vayamos a cualquier historia de Condorito, vamos a la Biblia y entendámosla. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué yo me tengo que gozar en los padecimientos de Cristo? Porque ahí vas a experimentar lo que Él experimentó, ahí vas a entender lo que Él hizo en la cruz, ahí vas a comprender la magnitud del amor de Dios, ahí vas a comprender lo que es la empatía espiritual. De lo contrario, no vas a entender nada. Ay Dios, cómo quiero hablar de lo que es el verdadero cristianismo. Y no estoy hablando, a mí me importa un pepino la iglesia evangélica, la iglesia católica, la iglesia luterana, la iglesia cuadrangular, la iglesia, cualquier iglesia, cualquier denominación, a mí me importa un pepino. ¿Sos cristiano o no lo sos? Eso es lo que te tiene que interesar. Y las bases que tenés de ese cristianismo. Muchas iglesias evangélicas se van a ir al infierno. Y lo digo con esa R. El infierno. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hablan mucho, pero dicen poco con sus actitudes. Entonces ahí entendemos lo que Pedro quería decir. Sino que gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Y después sigue diciendo, para que también, escuchen, después de esto como consecuencia, dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuándo es la revelación de su gloria? La iglesia, la tierra está pasando por un cataclismo natural en todo el mundo y no saben cómo pararlo.
no saben cómo parar eso. Y están desesperados, corriendo de acá para allá. Nahum hablaba de eso. El profeta Nahum. Corriendo de acá para allá, buscando solución, y no la pueden encontrar. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando el Jesús se manifieste en los cielos, las trompetas suenen y la iglesia verdadera, no los que saben mucho, no los que no entienden nada, sino los que tienen un corazón constricto y humillado, van a escuchar las trompetas, van a ser partícipes del arrebatamiento de la iglesia. Y acá se van a derramar los juicios de Dios. Muy bien, sigamos con la fortaleza. La palabra fortaleza viene del latín, fortis, que se traduce fuerte y valiente. De allí se asocia con una persona resistente, una persona que resiste. Y la Biblia no habla del camino de rosa, no existe camino de rosa en la Biblia. El único camino de rosa que yo conozco en la Biblia, ¿no es cierto?, es cuando habla de la Nueva Jerusalén. Desde el capítulo 19 hasta el capítulo 20, que después termina con el fin del infierno, ¿no es cierto? Y que nos habla precisamente del camino, ese camino de rosa, pero que todavía no estamos experimentando. Pero no habla de camino de rosas, ¿eh? No es tan... Y es por eso que Pablo le decía, que muchas veces pasamos por alto los versículos que más conocemos y que a veces conocemos de memoria, ¿no es cierto? Pero como que los pasamos por alto, y dice lo siguiente en Efesios capítulo 6, versículo 13, dice: por tanto, tomad todas las armaduras de Dios. ¿Por qué yo tengo que tomar todas las armaduras de Dios? Va en serio la cosa. Va en serio, no es joda. O tomás todas las armaduras de Dios o no la tomes. No quieras tomar parcialmente. Bueno, voy a usar nada más que el escudo. Voy a usar nada más que el casco. A mí me gusta la bota. Todas las armaduras de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Acá no está negando el día malo. El día malo viene. El día malo vino para ellos, va a venir para nosotros también. El día malo. Y habiendo acabado todo, porque acá están los que buscan soluciones y cuando la hayan, ya está, no hay problema, tranquilo. Antes se congregaban seguido y ahora no se congregan porque ya solucionaron su problema. Y habiendo acabado, estás firmes. ¿Por qué? Vas a caer en lo mismo. Y va a ser como figurita repetida. Vas a caer en lo mismo, vas a buscar solución, Dios tiene misericordia, le levanta. ¿Y hasta cuándo va a ser así? ¿Hasta que se canse Dios? También la fortaleza se utiliza en forma, ¿no es cierto?, militar, llamándola fortino, fuerte o fortaleza. Ahora bien, hablemos de la fortaleza de las distintas fortalezas. La fortaleza espiritual, la fortaleza de carácter y la fortaleza emocional. En la fortaleza espiritual podemos decir, bueno, tengo dominio propio, tengo discernimiento, sé cuándo es la voluntad de Dios, soy imperfecto, pero por ser imperfecto soy consciente de que tengo que vivir conectado con Dios, por la misma imperfección que tengo. Voy a cometer errores, y yo ya no quiero cometer errores, porque he aprendido mis errores. Y ese aprendido en mis errores me enseña a vivir conectado con Dios. ¿Sí? Ahí podemos decir, bueno, esto es fortaleza espiritual. Fortaleza de carácter.
Cuando una persona es radical en su actitud, su compromiso con Dios, es radical. ¿Sabes? Una persona radical es una persona que cuando dictamina algo es hasta las últimas circunstancias. Pero primero se asegura. ¿Es el Señor o no? Y fortaleza emocional. Y ahí entramos siempre en la parte más débil del ser humano. Cuando el ser humano se deja guiar por las emociones. Ay, qué lindo que tuvo el culto. Me parece que el Espíritu Santo me tocó el hombro. ¿Y cambió tu vida después de que te tocó el hombro? No, no importa. Bueno, no importa. Pero te tocó el hombro, experimentaste algo. Algo te quiso decir el Señor. Esas son todas conjeturas humanas, emocionales, que no tienen nada que ver con Dios. Cuando Dios hace algo, lo hace con un propósito. Si te toca el hombro, puede ser por dos motivos. O para sacártelo, descoyunturarte el hombro. O para bendecirte. Para que tu vida cambie. O para capacitarte en algo. Amén. Pero no es por casualidad. Entonces cuando hablamos de fortaleza emocional, es una persona que sabe lo que quiere, que entiende, ¿no es cierto? Yo después de muchos años entendí lo que es el cristianismo verdadero. Y hay muchos pastores que ya entendieron lo que es el cristianismo verdadero. Hay algunos que lo ponen en práctica, otros que no. Otros que siguen en sus mañas y en sus formas. Pero cuando tenemos una fortaleza emocional, no solamente sabemos lo que queremos, sino que logramos, ¿no es cierto?, establecernos, arraigarnos, cimentarnos, como decía Pedro. Bueno, hay otros términos también que se utilizan para describir la fortaleza, la resistencia, ¿no es cierto?, es fortaleza también. Para sobrellevar, ¿no es cierto?, las dificultades. Y todas esas cosas podríamos decir que es parte de la naturaleza del hombre, pero nada más que lo tiene que descubrir. Ahora vamos a ir a esto, ¿no? En el Salmo capítulo 112, versículo 7 dice: no tendré temor de malas noticias, su corazón está firme y confiado en Jehová. De hecho que una persona que sabe lo que quiere puede esperar cualquier cosa, pero nunca la va a mover del objetivo. Llámese como se llame, siempre va a tener ese objetivo. Hablemos un poco de la fortaleza como valor. La idea de la fortaleza como valor personal, espiritual, proviene del mismo cristianismo. En la teología cristiana, la fortaleza era considerada una virtud del mismo cristianismo. Hay personas que eran muy fuertes, eran diáconos de la iglesia, se habían levantado precisamente para servir las mesas. En el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles habla de eso. Pero todos estaban llenos de la presencia de Dios. Todos estaban con una capacidad espiritual, intelectual, una capacidad que era sobrenatural. Escuche. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 10. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. No podían. ¿Y quién era? Era un diácono. Porque sea diácono no tiene que saber nada. No. Era una persona que servía las mesas. Pero que servía las mesas, ni siquiera predicar. No servía las mesas. Pero en ese momento, en una sinagoga que se llamaba de los Salvadores, en esa sinagoga se levantó aquel varón que servía las mesas, llamado Esteban.
Y ahí empezó a predicarles, empezó a hablarles. Y la palabra fluía y fluía y fluía y el Espíritu Santo hablaba y ya no los podían aguantar más porque el Evangelio, el verdadero Evangelio que es a través del cristianismo, a través de Cristo, produce dos cosas, o produce gozo o produce odio. O te vas para el cielo o te vas para el infierno porque es espada doble filo. ¿Está escuchando eso? Entonces, aquel Esteban que servía las mesas era aquel que estaba lleno del Espíritu Santo, junto con otros que también, ¿no es cierto?, estaban llenos del Espíritu Santo. Fortaleza es la capacidad para vencer el temor. Eso es fortaleza. Esto quiere decir que para los cristianos la fortaleza tiene que ver con la disposición que tenemos ante las circunstancias, ante las luchas, ante los problemas. ¿Qué disposición tenés? ¿Cómo lo enfrentás? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ojo con eso. Y después, como una suerte de advertencia, dice, no os ha sobrevenido. Como que cuando me dicen y me preguntan a mí, mira pastor, yo estoy pasando por este bueno. Te veía decir lo mismo que dijo Pablo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino fiel es Dios, que no dejará de ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Ahora, ¿qué clase de salida es la que te va a dar? Porque a lo mejor es una salida que no nos gusta. A lo mejor es una salida de pedida de perdón. A lo mejor es una salida en la cual vos tenés que relacionarte con una persona que vos odiás, que no podés ni ver. A lo mejor es una salida de cállate la boca, no digas nada, cosete los labios. Porque cada vez que hablas, metés la pata. A lo mejor es una salida como que, bueno, tenés que dejar de chismear para que esto no te acontezca. Porque todo esto es producto de la actitud que tú tengas para enfrentar los problemas. Porque aquel que se quiere fuerte, mire que no caiga. Puede ser fuerte en algunas cosas, pero en otras cosas puede ser débil. Un cristiano dotado de fortaleza busca siempre el bien, de manera constante. Siempre busca progresar en el bien, siempre busca hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, siempre trata, aunque sea imperfecto, vuelvo a repetir, no hay nadie perfecto, ni yo soy perfecto, ni me quiero comparar a una persona perfecta porque no conozco ninguno perfecto. Entonces, pero trato de hacer el bien, ¿no es cierto? Y esto lo pongo como lo que yo estoy experimentando, ¿no es cierto? Ejerciendo un firme carácter, a pesar de las circunstancias, de las dificultades. Gracias a esta virtud, el cristiano puede enfrentar el miedo a la muerte. El cristiano es así, no tenía miedo a la muerte. El verdadero cristiano no tiene miedo a la muerte. La muerte para él es ganancia, aunque parezca muy loco. Ahora, con esto no te quiero decir que te suicides. De modo que la voluntad se guía por el razonamiento cristiano, tomado como la motivación. Jesús había dicho lo siguiente, y muchos no toman en cuenta esto, y lo han leído un montón de veces.
No temáis lo que mata en el cuerpo, pero cuando estalle una bomba salís corriendo. Mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El único que lo puede hacer es Dios. Hablemos de la fortaleza y la debilidad. Así como somos capaces de distinguir la fortaleza en una persona, también somos capaces con exactitud del opuesto, de las debilidades. Es por eso que el Señor dijo, antes de ver la debilidad de otra persona, mirá tu propia debilidad. No lo dijo así, pero dio con la comparación de la paja en el ojo y el tirante en el ojo también. La debilidad son los aspectos en la que una persona o organización o sistema se desempeña mal. Corre más riesgo, arroja peores resultados, flaquea, ¿no es cierto?, en momentos de estar firme. Flaquea fácilmente. Esto es debilidad. Tomemos en cuenta esto, escúchame, ya estuvimos viendo lo que es la fortaleza, en lo que es la emoción, lo espiritual, ¿no es cierto? Pero tomemos en cuenta esto, escuche bien, porque acá está el quid de la cuestión. Tomemos en cuenta esto, que las propias debilidades forman parte de nuestra personalidad. Todos somos débiles. Aquel que se cree fuerte, cuide de no caerse. Todos somos débiles. Como también todos somos fuertes. Amén. Entonces, y solo el reconocimiento de esa debilidad permite atajar en tiempos y prever situaciones en las que expone nuestro lado vulnerable. Cuando conocemos nuestras debilidades, cuando esas debilidades ya no nos gobiernan más, pero estamos, ¿no es cierto?, que si de repente cedemos a ella podemos caer de vuelta. Cuando somos conscientes que esas debilidades debemos entregar al Espíritu Santo, porque esa es labor del Espíritu Santo, y que muchas veces le decimos al Espíritu Santo, mirá, yo te permito hacer esto, hacer lo otro, barré acá, limpié allá, poner los platos en su lugar, pero el baño no me lo toques. Así somos con nuestro ser interior. Y por eso podemos entender, a raíz de eso, podemos entender lo que Joel, el pueblo de Israel estaba siendo atacado por varias naciones, una de ellas, la principal, era Egipto. No voy a ir a la historia, obviamente, pero quiero que entiendan más o menos el porqué de este versículo bíblico. Le dice a aquellas personas que no estaban preparadas para la guerra, por cada espada de vuestros asadones, porque así como sos fuerte para arar la tierra, quizás un soldado no puede hacer eso, se va a cansar, porque está haciendo otra cosa. A lo mejor es bueno para hacer algo, pero esto no. Vos que tenés fuerza para hacer eso, podés lograr ser una persona fuerte. No digas, no, yo no puedo. No digas, no, no voy a llegar. No digas, no, no voy a cubrir. Cambia la situación. Prepárate. Cambia los instrumentos. Porque yo no voy a bajar un motor con una escoba. O no voy a reparar una cubierta con un escarbadiente o con un tenedor.
sino con la herramienta que tengo que tomar en el momento que yo necesito utilizarla. Pero en este caso dice, forjad espada en vuestros asadones. Cambiad de actitud. No tenga la misma actitud ante las circunstancias. Lanza de vuestras hoces, ¿no? Mirá que viene el enemigo. Acá no tenemos el enemigo físico, pero tenemos un enemigo espiritual. Entonces yo debo cambiar de actitud. Debo tener una actitud agresiva. Pero no estoy hablando de agresividad. Una agresividad de oponerme a todo lo que no están de acuerdo conmigo, sino a lo malo. Y diga al débil, fuerte soy. El término fortaleza comunica a primera vista un mensaje negativo de violencia y opresión. O simplemente puede dar el mensaje de desarrollo físico. Pero lo cierto y concreto, la realidad es que es una virtud indispensable para la vida y comunión de cualquier ser humano, más de los cristianos. Cuando falta la fortaleza, prospera todo tipo de mal. Y esto tiene que ver con el pensamiento que yo puse acá. Lo único que se necesita, escuche bien, lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los buenos cristianos no hagan nada. ¿Entendió eso? Santiago decía, y el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es contado como pecado. Escuche el Salmo capítulo, y con esto quiero terminar. El Salmo capítulo 37, versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Acá no se trata de que él dictamina quién va a ser. Vos vas a ser salvo, él no, él no me gusta porque tiene una cara de feo. Pero vos que sos más lindo vas a ser salvo. No. Es como que está dependiendo de él. Ahora, yo tengo que depender de él para alcanzar ¿qué? La salvación. Y él es su fortaleza en tiempo de angustia.